Lo primero que me gustaría es agradecer, por supuesto, a Funseam, Maite Costa, Joan, Débora, el haber contado conmigo como representante de EY para moderar esta mesa con estos bien conocidos ponentes, que tenéis sus currículum, pero sí que me gustaría presentarlos antes de comenzar con una pequeña introducción mía. Blanca Perea, que es la directora global de Regulación e Integración de Redes de Naturgy. Carlos Martínez, que es el director de Estrategia y Sostenibilidad del Grupo Molins. Y Daniel Fernández, que es el director de Comunicación, Relaciones Institucionales, Regulación del Grupo Engie. Pues sí que me gustaría empezar dando un poco el contexto, ¿no? Estamos hablando de decisiones empresariales en mercados globales y lo que me gustaría es primero contar ese entorno global y europeo en el que nos movemos ahora mismo. Es un entorno mucho más complejo. Hemos escuchado esta mañana algunas ponencias que nos anticipaban esto. Yo diría que hay 5 grandes retos a los que las empresas, grupos, pues nos estamos enfrentando. El primero, el reto geoeconómico, que se suma al geopolítico, es decir, a las cuestiones derivadas del poder más político, más militar, se suman cuestiones derivadas de temas económicos, financieros, comerciales, aranceles, acuerdos comerciales, sanciones, todo esto en un mundo donde parece que se empiezan a poner en tela de juicio los principios básicos de Bretton Woods, el multilateralismo o el tema del libre cambio. Frente a esto, como hemos visto, la Comisión Europea, la Unión Europea, va a dar otras señales. Ese es el primer bloque. Segundo gran bloque, el tema de la competitividad, el tema de los precios energéticos, el tema de la volatilidad. Tercer gran bloque, la regulación, cumplimientos normativos, no solo en materia de retribución de infraestructuras, tan crítico hoy, como también en otros ámbitos como el ESG, la taxonomía, el reporting, todo eso. El cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con los riesgos climáticos y reputacionales. Y por último, y no menos importante, el tema tecnológico. Estamos en un mundo donde el tema tecnológico cada vez es más relevante y ahora lo más relevante es cómo hacer frente a la inteligencia artificial. Ese equilibrio entre datos, personas y agentes. Y en este entorno, pues la Unión Europea parte con un poco de desventaja. Hemos visto el informe Letta que destacaba que nos faltaba todavía para encontrar el mercado único. Lo señalaba la vicepresidenta, mercado único de capitales, ahorro y demás. Y el informe Draghi que nos alerta de que hay que tomar medidas, hay que velar porque la regulación no suponga ese coste para las empresas para mejorar la competitividad de Europa en relación a otros mercados como Estados Unidos o como China. Y aquí yo destacaría 2 grandes bloques y ya os paso la palabra. El bloque del Clean Industrial Deal, esa reacción de la Unión Europea de febrero del año pasado, que tiene 5 pilares. Infraestructuras, que hablaremos de ellas, affordable energy, es decir, cómo quitar de la factura eléctrica todo lo que no es energía, cargos, impuestos y demás para la competitividad. El tema de los lead markets, cómo desde la Administración poder incentivar compras públicas de bienes sostenibles y servicios sostenibles. Todo lo que es la financiación a ayudas públicas, que también lo comentaba la vicepresidenta esta mañana, el Banco de Descarbonización, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver, muy importante para Molins, por ejemplo, el tema de lo que se llama que el marco para luchar contra la fuga de carbono sea efectivo. Y aquí hablamos de la reforma del CBAM y del ETS, del ETS2. Y en este entorno, pues, cabe ya como la empresa española y en los grupos españoles están, pues, intentando poner en valor sus nuevas estrategias anticipatorias. Entonces, si os parece, vamos a hacer esas ligeras intervenciones de cada uno de los participantes para luego entrar ya a un debate un poco más vivo. Pues, por favor, Blanca, si quieres contarnos. Esto claro. Es para pasar las diapos. ¿Funciona? Me he olvidado.
creo. Sí. Está Carlos. Bueno, empieza Carlos. Venga, Carlos. Te ha tocado. Muchas gracias. Gracias por FUNSEAM por invitarnos y por hacernos oír, que yo creo que estamos en un entorno que es bueno el tema de dar pedagogía de lo que somos y nuestras ambiciones. Entonces, en primer slide un poco es para presentarnos en por qué estamos un poco con el tema de la globalidad y recorrer básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Empezamos en el 28 con desarrollo de negocio y ya en el 80 empezamos el proceso de internacionalización. Esto ha estado, pues continuamos haciéndolo ahora hasta 2026. En total estamos presentes en 13 países y las claves de internacionalización, porque un grupo cementero en su momento pasó al reto de expansión, lógicamente crecimiento de negocio. Si estás en países diferentes, diversificación de riesgo. Normalmente todos los ciclos económicos no coinciden no están tan acompasados o no estaban en ese momento, con lo que eso también estás diversificando. Y algo que también cada vez tiene más importancia, todo lo que es desarrollo de conocimiento y crecimiento de nuestro equipo. O sea, en un entorno donde estamos viendo que difícilmente puedes ir solo, que necesitas en partenariados el desarrollo de conocimiento. Mucho de las expansiones que hemos hecho ha sido también en grupos empresariales europeos e internacionales, lo que nos ha dado una mayor trascendencia y conocimiento, y también los equipos nuestros les das posibilidades de desarrollo profesional de una manera mucho más fácil. En paralelo, en el 90 empezamos también no solo a ser cementeros, por eso ahora somos Molins, sino también estamos influyendo en la cadena de valor. O sea, empezamos a nivel de España por el tema de hormigón y áridos, pero esto yo creo que es clave y fue una decisión clave y que lo estamos viendo ahora. Difícilmente podemos descarbonizarnos si no tenemos un conocimiento de toda la cadena de valor y controlamos. Entonces, aquí tenéis un poco las actividades donde estamos, de cementos, áridos, en morteros especiales, todo el tema de prefabricación, economía circular, paisaje urbano. O sea, nosotros queremos descarbonizar, pero nuestro sector. Entonces, hemos de salir de ser la producción, sino que también las aplicaciones de los productos que estamos haciendo. Con esto influimos en la cadena de valor, también ganamos mucho conocimiento tanto del cliente como del producto, podemos evolucionarlo, y después está captar, retener valor. O sea, los valores en la vida van cambiando, entonces hay un movimiento de valor que lo que antes estaba en la producción, ahora puede estar en la comercialización, ahora puede estar en la puesta de ese producto. Con eso hacemos una retención y, lógicamente, diversificación de negocio. Entonces, con esa foto, esta es la presencia que tenemos en los 13 países. Como sabéis, en el mes de diciembre cerramos tentativamente un proyecto de compra de una compañía, de un grupo también importante, Cecil, en Portugal, donde tenemos que acabar de cerrar el closing a final de marzo, pero donde nos aumenta 5 países más en nuestra presencia. Entonces, la globalidad pues está ya, o sea, en Latinoamérica estamos presentes en casi todos los países, la península ibérica con Portugal y España, el círculo, todo lo que es el Mediterráneo, y aparte en zonas de África y Asia, en India y Bangladesh. O sea, con todo esto, pues bueno, claro, esos mercados no son mercados de exportación. O sea, nosotros, el cemento es un mercado local. Desarrollamos los negocios allá, la producción es allá, las materias primas y nuestros clientes son allá. Entonces, esto, en este entorno que estamos hablando, yo creo que, y después cuando he visto toda la gente que ha intervenido, digo, por eso te han llamado, porque es que los riesgos los tenemos todos. Como podéis ver, todo lo que hemos hablado de riesgos, no hay ninguno que no tengamos. O sea, si empezamos con el geopolítico, lo primero, o sea, mercados globales. Bueno, ahí tenemos el riesgo de divisa y el riesgo de estabilidad económica. Esto de aquí nosotros lo intentamos mitigar, lógicamente, con el conocimiento, equipos locales que nos garantizan pues una comprensión de lo que es el país y sabernos mover por ellos, eso es clave. Hablábamos, y la vicepresidenta ha hablado de estándares, alta calidad de los estándares europeos. Lógicamente nosotros, cuando invertimos en un país fuera de la Unión Europea, no tenemos una planta A y una planta B. O sea, el estándar es el mismo y la tecnología es la última tecnología, con los niveles de visión, con temas de seguridad de personas, temas de compliance, etcétera. Entonces,
Esto de aquí, lógicamente, tenemos que, si los competidores no son multinacionales, pues tienes que competir con un entorno de diferentes estándares y esos estándares normalmente es mayor coste. Al final la traducción es fácil. Nosotros competimos con mayor eficiencia, o sea, fábricas más modernas, equipo. Al final, invertir en estándares, yo creo, a la larga, bueno, yo creo que todos los que están aquí estamos convencidos, es una apuesta a futuro. O sea, esto significa que la compañía es más solvente, atraes más gente local y la gente pues quiere trabajar contigo. Esto puede ser que en un principio tengamos la ligazón estándar-coste, pero a la larga es un beneficio, sin duda. El otro reto es todo el reto de descarbonización, que estamos aquí, el Green Deal europeo, pero también quería transmitir que una empresa como Molins, que está en 13 países y al final nuestro EBITDA, ahora será más con la aportación de Portugal, pero hasta ahora era menos de un 25% en España, somos una empresa sobre todo internacional, el reto de la descarbonización es global. O sea, nosotros estamos consolidando aquí, reportamos en Europa, estamos cotizando, entonces nuestros roadmap, nuestras KPIs, todo esto es consolidado. Entonces, hay un reto en Europa, pero también el reto que tenemos es traspasar esta manera de hacer a los países donde tenemos presencia. Al final esto es, bueno, digo retos, no digo amenazas, pero son retos y realmente es... la experiencia que tenemos es que no es fácil, pero tampoco es al final necesitas ir explicando y lo que puede haber una diferencia temporal a veces, pero que tenemos que asumirla. El roadmap 2030-2050 ha quedado muy claro y yo creo que después podemos hablar. Y el último punto que hemos hablado mucho era competencia de Europa respecto al resto, ¿no? Pero a nosotros también nos preocupa la competencia dentro de Europa. O sea, la descarbonización, hemos visto, no es algo que dependa de una empresa, depende de los stakeholders que hemos dicho, del gobierno, de las compañías. Cuando estamos a este nivel, la competitividad de un país es importante. ¿Qué quiere decir la competitividad de un país? Si el país tiene infraestructura, si desarrolla energía renovable, si apoya el tema de descarbonización. O sea, esto dentro de Europa, porque estamos en el mismo mercado. O sea, lo que antes el cemento, si tú producías un cemento determinado o unos productos determinados y tenías una calidad, pues ya está, podías competir con. Nosotros ahora sí hay competidores que están trayendo de Europa, pues porque el Estado ha potenciado más el tema de la descarbonización o porque apoya o porque invierte, esto nos puede afectar. Entonces, la competitividad de la empresa requiere también una competitividad a nivel de país donde estás y eso cada vez para nosotros es más relevante. Aquí, por ejemplo, en tema de estrategia y de lo que tenemos incorporado en la última operación, o sea, nosotros no podíamos comprar o hacer un crecimiento si no sabemos que los países que adquirimos, como mínimo, tenemos la potencialidad de descarbonizar. Sabemos que en Portugal hay almacenamientos, en Lusitania, tal. Veremos si se produce, si no se produce. Pero como mínimo tenemos la posibilidad, igual que aquí. O sea, por eso en estrategia y sostenibilidad en nuestro sector va lo mismo. O sea, porque si no estaríamos un poco no siguiendo la visión que tenemos a nivel de compañía. Entonces, oportunidades. Si todo esto lo hacemos bien, lógicamente diferenciación. Pero para eso hay que ser los primeros y por eso tenemos que insistir en ello. Pero la diferenciación que en un principio antes en el sector era más diferente, ahora se puede dar diferenciación por la descarbonización y esto es cuestión de tiempo. Y esto también nos llevará a una consolidación del mercado. Antes Marcos había dicho que un proyecto de captura podía costar 600 millones. Está claro que no va a haber un proyecto de captura para todas las plantas en la Unión Europea. Es imposible. Esto que producirá pues aquellas compañías donde estén situadas mejor, donde haya el Estado que los apruebe y donde se puede invertir, van a consolidar el mercado. Porque cada vez, para nosotros fabricar, y al final una de las palancas de descarbonización es el contenido de cemento que lleva. Cada vez estaremos fabricando productos con menos contenido de cemento. Significará que las capacidades de producción son mayores. O sea, la consolidación del mercado será importante. Y aparte, pues lo que nosotros es intrínseco, el cemento es un mercado local, el producto, circularidad, construcción industrializada, tenemos un grave problema, hemos hablado mucho de CO2 y de descarbonización, pero también está el tema de personas.
A nivel de Europa tenemos un problema importante con la gente, la capacitación y encontrar en gente que pueda trabajar en empresa. Esto es clave en la construcción industrializada y por eso apostamos. Tenemos compañías de prefabricado y las últimas compañías, los últimos 4 años en el prefabricado hemos hecho 4 adquisiciones y van encaminadas allá. Construcción industrializada, eficiencia y en fuerza laboral, que es mucho más fácil de atraer. Y por último, productos bajo carbono. Bueno, ahí también es nuestra oportunidad. Pero, y esto supongo que hablaremos luego, nosotros sabemos hacer productos de bajo carbono. Nuestro problema no es la producción, nuestro problema es la venta. O sea, hay que crear los mercados para que puedan hacer. Y ahí, lo podemos hablar, el Estado también tiene una de las responsabilidades. Más o menos esto era el previo. Sí, genial. Mil gracias, Carlos. El tema de los lead markets que yo comentaba antes, ¿no? Sí. Como el Clean Industrial Deal, uno de sus ejes es promover lo que se llama los mercados ejemplarizantes del papel de la administración, y yo creo que en un sector como el vuestro, el que la administración, digamos, sea el primero que empiece a demandar ese tipo de productos, va a ser clave. Sin duda. Lo que tenemos que tener presente, la descarbonización implica mayor coste. Entonces, ese coste, si no hay un movimiento o general de toda la gente productora o con la ayuda de la administración, es muy difícil. O sea, tenemos un vector que es el precio del CO2. Hay que tener un precio del CO2 que sea disuasorio. Este es uno. Pero aparte necesitas, y el Estado tiene medios, como todo el tema de licitaciones públicas. Tenemos que licitar, tenemos que hacer normativa para que todo lo que son edificaciones, infraestructuras, pues tengamos un sello de productos bajo en carbono, sin duda. Perfecto, pues Blanca, creo que ya... Sí. Ahora sí, Blanca, ahora me dejas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de Naturgy en este contexto global volátil. Creo que conocemos al menos a alto nivel, ¿no?, el grupo y su presencia global. Estamos presentes en 24 países. Lógicamente el mercado español es un mercado principal, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia. Nuestro modelo industrial es por diseño, diría, resiliente, ¿no?, que es un poco la pregunta que hacíais. Nosotros somos posicionamiento multienergía, estamos hablando de electricidad y gas, y nuestra vocación es descarbonizar ambos vectores, ¿no? Y aquí también se ha hablado, vamos a hablar de electrones verdes y vamos a hablar de moléculas verdes también, ¿no? Estamos presentes en toda la cadena de valor y esto nos da también una cobertura natural, pues típicamente entre la generación y la comercialización. Después tenemos todas las redes que juegan como una base sólida, ¿no?, de cash flow, y que es una masa más resiliente en general por su naturaleza. En términos de posicionamiento estratégico, tal vez diría que lo que queremos es tomar posiciones de liderazgo. Esto es lo que veis en el slide, aunque no sé cuán grande o pequeño se ve, pero mis responsabilidades están dentro del ámbito de redes, pero al final pues somos red de gas número 1 en España, en el estado de Río de Janeiro, en Argentina, en Chile, en México, y somos número 1 en distribución de electricidad en Panamá y número 3 en España. Al final estamos suministrando a través de nuestras redes a 16 millones de clientes. Es una posición, es una base de negocio fuerte. Otra característica de nuestro posicionamiento estratégico es que vamos a países con moneda fuerte y siempre con disciplina financiera. Eso significa que cada inversión se mira para que sea en sí mismo rentable. Una compañía que ya tiene más de 180 años de historia, pues ha navegado muchos escenarios regulatorios, políticos, económicos complejos en muchos países, ¿no? Y al final eso, pues a efectos de modelo de riesgos, pues hace que esté en nuestro ADN. Y que esta gestión del riesgo, pues comparto los riesgos que Carlos ha puesto encima de la mesa. Nosotros también los tenemos todos y es un poco, está en nuestro día a día.
y realmente nos prepara para lo que luego pueden ser los unknowns, ¿no? de lo que llega y realmente no sabes, bueno, creo que nos prepara como cultura para reaccionar ante esto. ¿Cómo estamos en este contexto de volatilidad y de transición energética y de necesidad al final de contribuir a la autonomía estratégica y autonomía energética, de la cual pues, bueno, Teresa Rivera nos ha situado en las claves, pues, bueno, las reglas con las que siempre o que se han construido durante estas últimas décadas podrían estar en cuestión. No voy a referir al primer ministro de Canadá, ¿no? A Carney, y su discurso, que ha sido mencionado casi por todos, ¿no? en la activa y la pasiva. Pero bueno, pues Canadá está hablando, ¿no? o tomando una posición sentado en una base de que tienen muchos recursos naturales. España no tiene esa posición, ni Europa tampoco. Se ha dicho aquí, estamos importando el 90% del gas que consumimos y decimos, bueno, pues en una situación así tenemos que diversificar. Y decimos, sí, tenemos que diversificar, pero todavía mejor es si podemos hacer este gas de una manera autóctona, ¿no? Y aquí estamos nuevamente en el Homegrown Energy, y aquí es donde está Naturgy ahora con el biometano. O sea, la buena noticia de todo esto es que sí, tenemos una fuente que podemos producir en casa. De hecho, podemos tener un biometano made in Spain que da respuesta a todo esto y que trae muchísimos beneficios. Entonces, a lo mejor complementariamente a todo lo que se ha hablado esta mañana, traemos este color de una energía que al final es abundante, que además nos trae muchos beneficios por su circularidad. Estamos hablando de valorizar recursos, residuos agrícolas, ganaderos, de residuos sólidos urbanos. Tenemos una asignatura pendiente en España a este respecto y esto puede ayudar. Y al final, pues bueno, estamos hablando de que Europa ya está con un alto recorrido en esto. Estamos hablando de más de 22.000 plantas de biogás y biometano, una producción ya importante que roza el 6% del consumo industrial. Y en España pues tenemos un potencial respecto a nuestra demanda de gas muy interesante, que pensamos como compañía que tiene todo el sentido industrial, económico y en términos de competitividad que explotar. Desde el ámbito de redes, las redes están preparadas técnicamente para conducir este gas, para capturarlo desde su producción y volver a llevarlo por su alta capilaridad a los consumidores residenciales e industriales. Y estamos en marcha, ¿no? Estamos hablando ya de 150 plantas en España que se están desarrollando o en operación, y ya contratos de inyección en las redes importantes y significativos. Aquí, al final, lo que pasa es que bueno, siempre nos quedan puntos que trabajar para acabar de desbloquear todo este potencial. Nos gustaría como compañía que esto se hiciera de una manera ordenada y eficiente. Hemos hablado en la comida, ¿no? y dicen, bueno, ¿y qué opinan, ¿no? los ganaderos y qué opinan los pueblos en los que está? Desde luego, el tema de Not in My Backyard está aquí candente, igual que para cualquier otra infraestructura. Esto es lo que Draghi, en una conversación con la Fundación Naturgy, hablaba. Bueno, ya no hablamos del trilema energético, hablamos del cuatrilema, ¿no? Porque la aceptación social está siendo el gran escollo para desarrollar estos proyectos. También lo comentábamos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en un evento en lo que esto se ponía de primera mano. Bueno, tenemos que ser capaces realmente de traccionar y de hacer que estos proyectos aporten valor de verdad a todo el territorio
y ser capaces de traccionar esto. Aquí estamos, gracias a nuestras capacidades en el sector gasista, tenemos el talento como para hacer esto y materializar todo este potencial y en eso estamos en este momento, entre otras, obviamente, muchas cosas, ¿no? Fenomenal. Mil gracias, Blanca. O sea, de momento lo que vamos viendo de la pregunta de nuestra mesa es que hay ya varias estrategias, ¿no? La diversificación de mercados, la diversificación de negocios, la descarbonización y yo creo que tú vas a tocar otra muy importante, me da a mí, que es la de los suministros a largo plazo, PPAs y demás, ¿no? Ante la volatilidad de los precios. Pues, si te parece, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el último ponente de la última mesa, con lo cual os doy una recomendación. Todos aquellos a los que os pueda una cierta somnolencia, no dudéis en abandonar la sala con toda confianza, hacerlo muy despacio para no despertar a los que están plácidamente dormidos. Gracias por las sonrisas, porque quiere decir que todavía estáis ahí. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta del título de la mesa, a los retos que ya han salido en la mesa, durante la mañana, etcétera, ENGIE, la decisión empresarial es más simplificación, más centrarnos en una compañía industrial o de infraestructuras que hacen realidad la descarbonización y buscar países o geografías estables, predecibles, etcétera. Básicamente, esa es la respuesta al título de la mesa. Entonces, tengo aquí algunas diapositivas casi por daros titulares. La compañía tiene más de 150 años de historia, pero tiene 10 años como marca de ENGIE. En el 15 aparecieron los Acuerdos de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, etcétera, y ahí en ese momento GDF Suez, antes Gas de France, si nos vamos a los 1800 compañías de infraestructuras del Canal de Suez, si os fijáis, la compañía siempre ha ido dando respuesta a los retos industriales, de infraestructuras y energéticos de cada época. El último, hace 10 años, en una visión en aquel momento de Isabel Cocher, de la CEO de aquel momento, dice, oye, esto va de descarbonizar y esto va de ayudar a descarbonizar de la manera en la que sea posible. Y de ahí los 10 años que cumplimos el año pasado. En la compañía, como digo, se posiciona ante estos retos globales. Creemos que una energía más descarbonizada, más asumible, más competitiva, resuelve la complejidad geopolítica, geoestratégica que vemos, da ventajas competitivas a los países donde esa energía es local, es autóctona, etcétera, y asegura, descarbonizar, asegura afrontar el mayor reto de nuestra época, que es el reto climático. La compañía, en ese espíritu de simplificarse, estamos en 30 países, casi 100.000 empleados en todo el mundo, 75 billones de facturación, el entorno de 10.000 millones de inversión al año. Cualquier país donde veáis ENGIE tiene 4 actividades: renovables, baterías, generación flexible, todo lo que tiene que ver con generación, todo lo que tiene que ver con comercialización, trading, PPAs, etcétera, y en el medio negocios de infraestructuras en 2 escalas. En escala, operadores de redes, esencialmente de gas en Francia, eléctricas en Chile, en Brasil, etcétera, y descarbonización de última milla, acompañar a ciudades, a industrias, a descarbonizarse a través de autoconsumos fotovoltaicos, redes de calor y frío, calderas de biomasa, etcétera. Para daros como muestra un botón, esos 51.000 megavatios renovables hoy, en el año 16 eran 20.000 y confiamos en que lleguen a 100.000 a final de la década. En el caso de España, no os aburro con todos estos números, tenemos 2.000 megavatios de ciclos combinados, 1.800 megavatios, casi todos eólicos, 200 fotovoltaicos, y tenemos 5 redes de calor y frío, la más importante aquí en Barcelona, Districlima, en toda la zona del Fórum. Tradeamos unos 70-80 teras de electricidad y gas, en cliente final unos 3 teras de electricidad y de gas. El objetivo de la compañía es doblar estos números que veis aquí a finales del 30. ¿Por qué? Porque consideramos que España es una geografía en la que tiene todo el sentido de estar por ambición política, por predictibilidad, por estabilidad de la norma, por talento, por recurso, etcétera, con sus problemas, como por ejemplo compartimos, José, lo que comentabais esta mañana en un proyecto de hidrógeno en Gijón. Entonces, esta es la foto de compañía. Tenemos unos objetivos de crecimiento, es lo que está debajo de la diapositiva, muy alineados con lo que está encima, que son los objetivos del grupo. Al final, como veis, la compañía se simplifica un montón. Oye, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero crecer en renovables, crecer en redes de calor y frío locales,
crecer en redes de distribución, como veis ahí, de 5.000 a 10.000 kilómetros eléctricas, y crecer en comercialización B2B. En ese sentido, en España estamos también dando pasos. ¿Qué criterios sigue la compañía para apostar por una geografía? Para decidir, como apuntábamos en el título de la mesa. Buscamos países donde la transición sea asumible con todos, de todos y para todos. En inglés, la palabra que se utiliza es affordability. La transición tiene sentido si el precio de ese electrón, de esa molécula descarbonizada, flexible, baja en carbono, todo, como veis aquí, todas las tecnologías suman a la hora de descarbonizar, pero eso tiene que ser competitivo. Competitivo tanto para el promotor como para el inversor, como para el consumidor final. Y si no, algo estaremos haciendo mal, o si no, esa geografía no será suficientemente atractiva, por lo menos desde nuestra perspectiva de cara a la decisión empresarial. El argumentario a nivel regulatorio, el posicionamiento, la geografía ideal sería la que disponga de una regulación y de un marco que responda a estos pilares. Todo suma para descarbonizar, incluso si, oye, no hay energía que consumir o que ahorrar, daremos otro tipo de servicios, no sé si financiando baterías, etcétera. Desde luego, un rol muy importante, la transición solo es posible a través de más flexibilidad y a través de más redes. Y bueno, tenemos sobrados ejemplos en España en el último año respecto a la necesidad de esa mayor flexibilidad y esas redes. Y desde luego no hay transición sin gas en la forma de biometanos, en la forma de hidrógenos verdes o en la forma del gas natural convencional, por la flexibilidad que necesitamos en los sistemas. A partir de ahí, dada esta condición de contorno, un argumento también casi de los pocos que no ha salido en la jornada es que el capital no entiende de banderas. El capital, en el caso de Engie, el inversor, entiende de claridad de la norma, predictibilidad, competitividad y rentabilidades, en nuestro caso, de doble dígito, con una disciplina inversora muy férrea. En interno hay una competitividad muy grande por coger parte de esos 10.000 millones de euros al año que se invierte. Y bueno, para daros también, y con esto termino porque las preguntas tonos eran mucho más interesantes, en España, en el año 2018, teníamos 50 megavatios renovables. Hoy tenemos prácticamente 2.000 y el objetivo es doblar esa cifra dentro de 5 años. Yo creo que muestra claramente la apuesta o la decisión empresarial de apostar por un entorno como España a la hora de hacer realidad la transición. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a los tres, porque nos quedan todavía 12 minutos. Hemos conseguido reservar espacio para preguntas. Has tocado un tema muy interesante, el affordability. Yo creo que eso está dentro del Clean Industrial Deal. Uno de los ejes era el Affordable Energy Plan, y el mensaje es, oye, tenemos facturas eléctricas, en este caso tocaban en el ámbito eléctrico, donde si sumas cargos e impuestos, al final es difícil promover la demanda. Y es difícil una cosa, si vosotros como grupo, uno de los temas que miráis es el affordability a la hora de invertir. Si en España queremos atraer inversión extranjera industrial, directa, pues es clave que se mire esto, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de los impuestos, los cargos en las facturas eléctricas? Yo creo que es un factor país importante. Completamente de acuerdo, Tono. En nuestro caso siempre creemos que, obviamente, los retos siempre son muchos. Probablemente en España nos hace falta ordenarlos. Nosotros creemos que el mayor reto que afrontará el sector es esa mayor electrificación. Lo apuntaba antes en sus diapositivas Antonio de Repsol, que al final tenemos un 50% de base de crudo, un 20% de base de gas, etcétera, con lo cual esa electrificación en energía final tenemos que hacer la realidad para que luego tenga sentido todo lo demás, el mix de generación que tenemos, que siga viniendo nueva generación, etcétera, etcétera. Al final, seguimos conviviendo con un impuesto a la generación que obedecía a un déficit que ya no existe. Seguimos conviviendo con una doble imposición, con un impuesto eléctrico. Por dar un número muy fácil, de cada 100 euros de electricidad, el impuesto eléctrico y el impuesto a la generación se llevan 12,5 euros. Si realmente apostamos por una electrificación inmediata, hay una palanca para abaratar un 12% el precio de la electricidad a todos los consumidores. Obviamente estaría el tema de la recaudación que comentábamos esta mañana, pero muy probablemente el efecto volumen compensaría ese efecto precio. Los peajes, los cargos, exactamente lo mismo. Tenemos en las tarifas eléctricas consecuencias de políticas energéticas que habría que plantearse si tienen sentido o no. ¿Por qué? Porque al final tenemos costes de producción eólicos o fotovoltaicos de 6, de 8 euros el megavatio, y al final en las facturas vemos
30 o 40, o en las, ¿cómo es posible? En las horas de cero seguimos viendo a lo mejor 20, 30 euros el megavatio. Y sí que sería un elemento muy de corto plazo donde parece que habría una ventaja inmediata, ¿no? O sea, que al final la recaudación es tipo por base imponible. Claro. Y la curva de Laffer, no sé si os acordáis, los economistas siempre la usamos, que es posible aumentar la recaudación porque si reduces el tipo puedes aumentar la base. Aquí no es lo mismo, pero sí que atraes inversión extranjera o nuevas inversiones, eso es base imponible, que no será a lo mejor por el impuesto eléctrico, pero será de otros impuestos. Exacto. Al final esa visión dinámica de la imposición es clave. Y vamos a otro tema, el tema regulatorio, que es otro de los retos, ¿no?, que decíamos, de los 5 grandes retos, el reto de la regulación. Blanca tiene la supercapacidad de estar presente en muchos mercados muy complejos y en materia de redes se sabe todas las regulaciones de muchos países. Entonces, queríamos aprovechar tu sabiduría regulatoria en redes para ver qué lecciones se pueden extraer, ¿no? Porque nuestra visión, lo que ha pasado en diciembre, ¿no?, con la nuestra en redes, pues ha sido un poco difícil de ver, ¿no?, por parte del espectador. Entonces, ¿tú qué lecciones? Bueno, vamos a moderar las expectativas. No, yo tengo la suerte de trabajar con 8 magníficos equipos de regulación para cada uno de nuestros negocios de redes en el mundo. Y sí que es cierto que llevo trabajando con ellos 1 año y medio, desde cuando me incorporé a este cargo en Naturgy. Y es un privilegio el poder haber vivido durante el último año y medio prácticamente todas las revisiones tarifarias de todos estos negocios. A veces, pues bueno, el hacer viajar buenas prácticas de este a oeste y de oeste a este tiene bastante gracia y aprendes mucho y te das cuenta de qué es lo que acaba teniendo sentido o no regulatoriamente. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Al final, en los países latinoamericanos, y bueno, veo aquí muchos que estáis en ARIAE, ¿no?, por ejemplo, y lo conoceréis más, pero los que no, a veces sorprende cuando digo que en América Latina los procesos de revisión regulatoria son muy ordenados y están muy pautados, de modo que nosotros, cuando afrontamos una revisión tarifaria allí, sabemos con un año antes cuántas audiencias voy a tener y qué elementos del modelo retributivo voy a ir discutiendo con el regulador en cada uno de estos pasos. Son metodologías que además están establecidas y ahora, por ejemplo, estamos en plena revisión tarifaria del modelo en Panamá, estamos terminando ya y lo que es la metodología es perfectamente conocida. Y hay un elemento, por ejemplo, sobre el OPEX, donde nos dice el regulador, yo quiero cambiarlo. Y decimos, vale, perfecto, y nos dice, pero para darte tiempo, yo esto te lo anuncio hoy, durante todo el próximo periodo regulatorio no va a aplicar y lo vas a tener en la siguiente, ¿no? De modo que te dan 5 años para que el operador pueda entender cómo con estas reglas del juego tiene que, las señales que le está dando este nuevo incentivo y por lo tanto cómo debe trabajarlo. Entonces digo que a veces sorprende y creo que es una buena práctica que podría viajar hacia aquí. Después hay temas que son comunes, ¿no?, y que vienen con el affordability. Para mí es lo que tiene que estar para nosotros en nuestras venas cada vez que nos sentamos con el regulador. En Europa, y esto a lo mejor es una pregunta para Maite, claro, con el unbundling, pues las redes a lo mejor pueden tener la tentación de olvidarse que detrás hay un cliente y dónde está esta affordability. En América Latina esto no sucede, o sea, la competitividad de tu vector energético está en el número 1 en tu top of mind cuando estás hablando con el regulador. Y no solo eso, sino también el impacto macroeconómico que tiene. Porque al final, y por ejemplo en países como Argentina, donde la inflación, pues bueno, no nos la podemos ni imaginar, ¿no? Pues tienes que ver cómo tu vector energético va a impactar al final en esa inflación del país que es tan importante. Es decir, bueno,
cosas que se pueden mover de unos países a otros y que, bueno, algunos foros fomentan, como es el caso de Ariae, ¿no? Pues muchísimas gracias, Blanca. Y pasamos a otro de los grandes retos que veíamos al principio, ¿no? Las normativas de descarbonización, taxonomías, reporting, toda esa cuestión ligado a la descarbonización al final y el ESG, pero que se puede ver como un coste regulatorio, pero también como una oportunidad al final de diferenciación. Y como lo has mencionado en tu exposición, Carlos, si nos pudieras profundizar un poco más en eso, ¿no? Cómo se transforma el reto y en la carga de la regulación en una oportunidad para competir en el exterior. Muy bien. O sea, al final es como afrontas todo, ¿no? O sea, si lo ves como un simple trámite administrativo, te lo tomas. O sea, nosotros la sostenibilidad la tomamos dentro de nuestra misión como compañía. Entonces, lógicamente, todo lo que es regulación, pues bueno, pues implica una dimensión a nivel de equipos de trabajo y dedicación para ello, pero tiene otras ventajas, te ordena internamente. Y nosotros, cuando hablamos de regulación, quería enfatizar esto: es regulación europea que nos aplica a nosotros y a los 13 países, que menos España, 12 países que no son europeos. Entonces, esto lleva un trabajo adicional, porque allá sí que no tienen la conciencia del ESG como tenemos aquí, pero que les hacemos trabajar con los mismos estándares. Entonces, esto bueno, es más complicado, pero a la que entran con la dinámica, nosotros lo tenemos como un reto. O sea, al final es una cuestión temporal. O sea, nosotros aquí en Europa estamos aquí, pero nosotros creemos que esto está para quedarse y cada vez la presión será mayor. En la medida que nosotros estamos liderando esto y lideramos en los países donde estamos, vamos a ganar, estamos convencidos, presencia competitiva a medio, ya no digo a largo plazo, no, sino a medio plazo. O sea, aquí estamos con productos sostenibles, estamos intentando bajar, buscando materias primas. Todo esto lo llevamos en los países de origen. Y allá, lógicamente, pues no hay nadie, si son accionistas locales o compañías locales, están años luz de esto. Puede ser que generemos, y es así, que generemos un coste o una inversión a corto plazo, pero para nosotros esto tendrá un reto futuro, totalmente una ganancia muy clara. O sea, si es cierto, es un reto, tampoco ahora quiero dar la impresión que nos encanta la regulación y las normativas. O sea, yo creo que tenemos que mirar si nos hemos excedido, porque al final la regulación también no solo es esto, sino es que tenemos que nuestros órganos de gobierno, nuestros consejos, tienen que imbuirse de esa regulación, porque al final formulamos esas cuentas. Entonces, yo creo que en este momento hay una dinámica de regulación, podemos decir, y de presión con tiempo, igual excesiva, por la preparación que tiene la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, normalmente los péndulos van de esa manera y estamos en el momento que el péndulo pues está un poco pasado a un lado. La visión que tenemos, hemos de tratarlo como una oportunidad que tenemos para llegar al punto que queremos, que es ser neutros en carbono. Pues muchísimas gracias, Carlos, porque la experiencia vuestra en el sector que estáis, yo creo que es clave. Me gustaría pasaros la palabra a cada uno para unas conclusiones finales, pero sí que yo soy optimista por naturaleza, intento serlo. Me ha encantado Teresa Rivera esta mañana diciendo que el futuro lo escribimos nosotros y Europa tenemos valores. Europa estamos dando una señal de Bretton Woods, no anti-Bretton Woods, una señal de firmar acuerdos con, por ejemplo, India, firmar acuerdos Mercosur, que nos va a dar oportunidades de exportación de bienes y servicios, de incorporar materias primas y materias críticas que nos hacen falta, también con la adecuada protección de sectores sensibles, como en competitividad como el agrícola, todo tiene un equilibrio, pero es una señal positiva. Oye, frente a esto, nosotros estamos aquí y vamos en esta dirección, que es la que estaba sentada con Bretton Woods y el libre cambio y el multilateralismo. Vamos a intentar, entonces, en ese espíritu positivo y con vuestra experiencia de diversificación de mercados, diversificación de negocios, de suministro de energía estable con PPAs, de descarbonización, todo esto,
¿qué mensaje daríais a la audiencia, muy breve de cada uno, de conclusiones? Bueno, en ese sentido el grupo no es dudoso. Engie es una utility 25% capital francés y el grupo ante esta coyuntura responde más Europa y mejor Europa. Quedémonos con la ruta marcada, aceleremos lo que estamos haciendo bien, simplifiquemos donde hay margen de mejora, pero sin duda para atrás ni para coger impulso. Genial. Bueno, o sea, nosotros tenemos una apuesta decidida para contribuir a esta autonomía energética. Como digo, tanto en la parte en moléculas verdes como en electrones verdes. Aquí se trata de arrimar el hombro. El desafío es tan ingente y de tal tamaño que o jugamos todas las cartas o aquí no llegamos. Y bueno, pues se trata de entre todos ir haciendo el camino ahí donde podemos ir jugando ya en el corto plazo para ir materializando esta transición. Muy bien, y o sea, por nuestro lado el positivismo también es importante, o sea, internamente estamos seguros, lo que, como hemos dicho, esto es un reto importante, es un reto de sociedad, o sea, necesitamos el conjunto de la sociedad y la parte de país, de Europa y de políticos, ¿no? Entonces, ahí dominamos menos y confiamos que todo el mundo reme en la dirección adecuada. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad que merecen un aplauso por haber clavado el tiempo.